Saludamos al economista Pablo Lucio Paredes, PhD, analista económico, es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco en Quito. Economista Paredes, muy buenos días. ¿Cuáles son las primeras señales? ¿Qué lectura tiene usted sobre lo dicho y lo hecho hasta el momento por el nuevo gobierno del presidente Lasso en materia económica? Sí, muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a la gente que nos escucha. Yo creo que obviamente al cabo de 2 días o 3 días la palabra hacer es una palabra obviamente que no se puede aplicar, sino la palabra anuncios, intenciones, planes. Yo diría que hay 3 cosas importantes que señaló, y hay otras más, pero digamos 3 importantes que señaló el presidente Lasso, que son la pandemia, la confianza y la apertura al mundo, ¿no? Atacar la pandemia es un tema muy importante desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social, político, de confianza, ¿no? Entonces, primer tema, la pandemia, con este objetivo de 9 millones, que no estoy seguro, no he entendido muy bien si son dosis o vacunaciones completas de 9 millones de personas, pero en todo caso, lo uno o lo otro es un objetivo que no es fácil y que el gobierno quiere trabajar en esa dirección, y es un objetivo de todos los ecuatorianos en realidad, ¿no? El segundo es la confianza, es decir, generar un entorno donde la gente pueda tranquilamente tomar sus mejores decisiones sin estar con ese espíritu que hemos estado durante tantos años, que es, pero si hago esto, ¿qué me va a caer encima? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué barbaridades van a pasar? ¿Qué calamidades? ¿Qué problemas? Entonces yo creo que la confianza es muy importante. Se ha señalado el tema del riesgo país, que ha bajado como 500 puntos, pero en realidad yo creo que más que el riesgo país como tal, es la percepción de riesgo que cada uno de nosotros tiene en la vida diaria, que creo que ha bajado. Y el tercer tema es obviamente la apertura al mundo, que tiene que ver con los tratados comerciales que el Ecuador va a seguir negociando, que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas, con los aranceles, supongo yo, aunque no se habló mucho del tema. En fin, yo diría que hay esos 3 temas, pandemia, confianza y apertura al mundo, que me parecen muy, muy importantes. ¿Cómo mira usted la visita tan temprana que está haciendo el presidente del BID a Ecuador? Bueno, mira, el Ecuador, hay que estar consciente, sigue necesitando recursos externos, ¿no? Se habla de una necesidad en total de alrededor de 8.000 millones de dólares, pero digamos en la parte externa serán 2.000, 3.000, 4.000 millones, y razonablemente una parte de eso, una parte importante de eso, está previsto que venga de organismos multilaterales. Hay el acuerdo con el Fondo Monetario, hay el Banco Mundial, y el BID ciertamente es de los más importantes. Así que cuando uno dice, sí, pero ya no debemos seguir recibiendo recursos del exterior, no, todavía necesitamos seguir recibiendo recursos, y por eso hay que tener buenas relaciones con los que nos pueden ayudar con buen financiamiento. Economista, muy buenos días. ¿Cómo estás? Uno de los anuncios que se ha hecho y que mantiene, digamos, en expectativa a la población ecuatoriana tiene que ver con las reformas tributarias. ¿Hacia dónde cree usted que van a apuntar? Ahí hay 2 momentos. Se habla de la necesidad, por ejemplo, de incrementar impuestos, otros hablan de la necesidad de reducir impuestos. Otros sectores hablan, por ejemplo, de la necesidad de que el IVA se reduzca, otros dicen que debería incrementarse para que el gobierno pueda tener más oportunamente, de manera más rápida, nuevos recursos. ¿Hacia dónde debería apuntar en las condiciones en las que estamos ahorita, en las condiciones económicas, en esta coyuntura económica del país, una propuesta de reforma económica que pueda plantear el gobierno nacional? Sí, no sabemos aún, pero yo te diría que entre las 2 vertientes que tú has señalado, que es aumentar o disminuir, yo creo que el presidente ha sido muy claro en que aumentar no va a aumentar, ¿no? Y en particular no va a aumentar el IVA, que digamos es uno de los temas que más se ha conversado, e incluso está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario, que deberá ser renegociado. Entonces yo creo que aumentar no va a aumentar. Disminuir, yo creo que las disminuciones que va a haber es lo que ya se ha dicho, la eliminación del 2% del impuesto a las ventas de los microempresarios, se habla de eliminar el IVA durante 4 feriados al año, lo cual al final acaba siendo más simbólico que otra cosa, pero bueno, en todo caso es una disminución. No se ha hablado mucho de una disminución, y no creo que haya, del impuesto a la renta. No digo que deba haber o no deba haber, sino que creo que no va a haber, ¿no es cierto?
Y yo creo que más bien el gobierno se va a ir por el lado de mejorar las recaudaciones, bajar la evasión fiscal, y eso se puede lograr, por ejemplo, eliminando exoneraciones, que hay una cantidad de exoneraciones en los impuestos, y luego haciendo un mejor sistema de control. A propósito de eso, veo que el día de ayer el presidente ratificó a la directora del Servicio de Rentas Internas. Ella ya estaba antes, ha sido ratificada. Francamente, yo como usuario del SRI no he visto en su gestión que haya habido cambios que faciliten la vida de los usuarios. Del SRI sigue siendo ese monstruo que controla de una manera absurda a los ciudadanos, que tiene que hacer su trabajo, obviamente, pero hace un control absolutamente excesivo, lento, siempre con retrasos, siempre a favor del fisco, nunca a favor del ciudadano. Así que yo espero que la directora del SRI, al cambiar de gobierno, también cambie de enfoque y se dé cuenta que es importante recaudar, pero que también es importante no cargar tanto peso sobre los ciudadanos, ¿no?, en términos de tramitología. ¿Qué expectativas tiene en cuanto al manejo de subsidios y al manejo de bonos que van de la mano por parte del nuevo gobierno? Bueno, mira, el principal bono en el Ecuador es el bono de desarrollo humano, que actualmente llega alrededor de 1.200.000 beneficiarios, y entiendo que en el bono de desarrollo humano, más otros bonos que el gobierno ha anunciado, se quiere llegar a un número entre 1,5 millones y 2 millones de beneficiarios, teniendo en cuenta que esa es una forma de ayudar a la gente frente a esta crisis económica ligada a la pandemia que hemos vivido y que seguimos viviendo. Obviamente el objetivo en el mediano plazo es disminuir esos bonos, no que haya más gente, sino menos gente en los bonos, pero en esta transición es necesario para ayudar a la gente a poder pasar esta crisis. Yo creo que ese es el enfoque en materia de bonos. Y en otro tipo de temas, por ejemplo, los combustibles, no se ha oído nada. Yo me imagino pues que continuará el sistema de bandas que arrancó ya el gobierno anterior hace un año aproximadamente, ¿no? En lo que respecta a una de las pocas medidas económicas que tomó el gobierno, y fue una de las primeras que hizo, esto de la eliminación del historial crediticio, que llegaría a 1,7 millones de personas, es un acto más simbólico que práctico por parte del gobierno. Se ha dicho que no tendrá aplicación inmediata, y hay sectores de la banca que señalan que en lugar de favorecer, podría más bien significar una traba al acceso al crédito. Sinceramente, Gustavo, no me gusta hablar de lo que no sé, así que no te voy a comentar porque no sé cuáles son las implicaciones. Primero, no sé cuál es el detalle, y segundo, no sé cuáles son las implicaciones. Bien. En todo caso, en lo que respecta al extractivismo, Guillermo Lasso ha sido más claro, ha hablado de una intención de duplicar la capacidad de explotación de petróleo de Ecuador, y también ha hablado de la minería, aunque haya tenido un discurso en unos casos, ha señalado, sobre todo en forma previa, de que respetará la naturaleza, se había autoimpuesto ya ciertos límites, pero ha señalado también de que impulsará la minería, que lo ve como un sector importante para la economía. ¿Cómo mira estos aspectos? Mira, yo creo que si tenemos recursos en petróleo y en minería, lo lógico sería explotarlos y aprovecharlos para el bien de la sociedad ecuatoriana. Probablemente el objetivo del petróleo de subir de 500.000 a 1 millón de barriles, que sería el doble, es probablemente muy difícil de alcanzar, pero muy probablemente en el Ecuador subir de 500 a 700.000, es decir, un 50%, sonaría bastante factible si se hacen las cosas que hay que hacer. Yo creo que hay dos temas que son importantes. El primero es un tema de la sociedad ecuatoriana. ¿Queremos hacerlo o no? ¿Creemos que se puede hacer de manera equilibrada, pensando en la economía, en el ambiente y en lo social, o no? Yo, sin ser experto en la materia, pero creo que sí debemos razonablemente encontrar en el Ecuador la manera de hacerlo, pero hacerlo preservando esos tres aspectos: la economía, el medio ambiente y lo social. Yo no veo por qué no podríamos hacerlo. El segundo tema muy importante es, si tenemos esos recursos, ¿qué hacemos con esos recursos, no? Yo siempre creo que es muy peligroso simplemente con ese dinero inflar
inflar el gasto público, porque caemos en lo de siempre, ¿no es cierto? La gente buscando prebendas del gobierno, la corrupción, todos estos factores que conocemos. Yo creo que sería mucho más sensato que al menos una parte de esos recursos adicionales que podría generar el petróleo y la minería vayan a fortalecer el sistema de jubilación, el sistema de pensiones en el Ecuador, porque eso sería una manera en definitiva de muy claramente trasladar recursos que son de todos, que es el petróleo y la minería, a recursos que serían también de todos, porque al final todos o casi todos terminamos jubilándonos. Entonces sería una buena manera de trasladar ese activo a otro activo que son los jubilados, la jubilación. Yo creo que sería una buena manera de hacerlo, ¿no? Pero me parece que sí debemos poder encontrar un equilibrio en el Ecuador entre lo económico y el medio ambiente. Economista, otra gran expectativa y necesidad urgente es la de generar empleo. Si bien esta de alguna manera está condicionada a la reactivación económica, que a su vez está condicionada con un proceso de vacunación eficiente que pueda emprender el gobierno nacional. Además, se han anunciado otras herramientas, una de ellas créditos en mejores condiciones para el agro, por ejemplo, una reforma también al Código Laboral o una serie de reformas laborales al interior de la Asamblea Nacional. ¿Considera usted que esto va a tener un efecto en el empleo, en la coyuntura y la situación económica que vive el momento Ecuador, nuestro país? Mira, tú has dicho lo que es muy claro y la gente tiene que tomarlo de esa manera. El empleo viene de una reactivación de la economía, si no el empleo no puede caer, no cae del cielo, ¿no? Es a través de la reactivación, y la reactivación, como tú decías, depende, uno, del proceso de vacunación, es decir, ir saliendo de la pandemia, que es lo que nos impide activar la economía, la oferta y la demanda, volver a encontrarnos en la calle, en los mercados, intercambiar con mayor tranquilidad y libertad y confianza. Entonces eso es fundamental. Y luego efectivamente al ataque a la pandemia se tienen que sumar las políticas de gobierno, el tema de la confianza, que es tan importante. Yo creo que ahí estamos en buen camino, digamos, de generar confianza. Es muy importante lo que comenté al inicio, el tema de la apertura al mundo es fundamental para empujar todo el sector externo de la economía, que tiene tantas opciones y posibilidades en el mundo. Hay el tema el tema laboral, cuyo objetivo es justamente generar las condiciones para que haya más empleo en el Ecuador. El tema de la reforma del Estado, que es muy importante. El tema del petróleo y la minería del que hablamos. Es decir, la reactivación de la economía viene con una serie de factores que no todos obviamente se pueden dar de un día para otro, pero probablemente el orden razonable es pandemia, confianza, reforma laboral para el empleo, reforma del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Las cosas se tienen que ir haciendo una junto a otra o tras otra, pero yo sí tengo confianza de que la economía en los próximos años crecerá más y en consecuencia generará más empleos. Nos parece que le escuchamos a usted señalar de que no veía en el horizonte la perspectiva de que se reduzca el impuesto a la renta. Ahora, el presidente Lasso había señalado que es necesario incluir a sectores que no han venido pagando adecuadamente el impuesto a la renta para mejorar las finanzas públicas. Y allí se suman las declaraciones del ministro Simón Cueva, quien hizo referencia a una cifra de $550, señalando que la mitad de la población vive con menos de eso y que la otra mitad va a tener que realizar el esfuerzo. Eso recibió varias lecturas y lleva a pensar, evidentemente, las declaraciones de Simón Cueva de que se impondrán impuestos o se elevará el impuesto a aquellas personas que estén por encima de ese límite. ¿Qué lectura le queda a usted? ¿Qué cree que es lo que pueda suceder con respecto al impuesto a la renta? Sí, mira, sobre el tema, solo quisiera señalar una cosa respecto a lo que conversábamos antes del encadenamiento para generar empleo y reactivar la economía. Una cosa que sí tenemos que estar conscientes es que hay que ir empujando todos esos factores, pero aquí nada de eso es mágico, ¿no? Nada cae del cielo, no es mágico, es un esfuerzo sostenido que hay que ir haciendo para que las cosas funcionen. Sobre lo que tú señalas del impuesto a la renta, yo creo que una de las cosas muy importantes es ir eliminando huecos y exoneraciones fiscales para que todo el mundo
pague razonablemente el impuesto a la renta. Hay demasiada gente que estoy seguro sigue evadiendo el impuesto. Hay que encontrar maneras de que más gente pague. Ese es el primer factor. El segundo, tú decías de un aumento del impuesto a la renta para ciertos grupos. Yo creo que más que eso, en estas circunstancias de la pandemia, a mí sí me parecería lógico que haya un impuesto a los que han pasado mejor la pandemia que otros. No creo que el límite sea los $550. Yo creo que la manera en que lo presentó el ministro Cueva no era dando una cifra exacta, sino más era una bien metafórico general, eso. Pero yo creo que el tema es que sí creo que debería haber algún aporte, llamémoslo así, excepcional, y aquí mismo creo que lo conversamos hace un año, cuando hubo esa propuesta en la ley humanitaria en la Asamblea hace un año. Yo sí creo que la gente que ha vivido mejor la pandemia que otros debería hacer un aporte de 1 año o 2 años, un aporte para apoyar a la salida de la pandemia, ¿no? Con recursos, obviamente, la reacción en ese caso siempre es, pero ¿a dónde va a ir el dinero, la corrupción, etcétera? Por supuesto, tiene que haber transparencia, claridad en el uso de los recursos, etcétera, pero creo que se debería razonablemente hacer. Pero ¿hay espacio realmente para mejorar el pago del impuesto a la renta entre las empresas? Se ha hablado mucho de que hay una presión fiscal muy alta en el Ecuador y que esto ahuyenta la inversión extranjera. Incluso las cifras de inversión extranjera comparando con los países vecinos son muy bajas en Ecuador. Por otra parte, sin ser expertos en el tema, recordamos que hubo una corriente continua desde el gobierno del expresidente Rafael Correa por eliminar todo lo que son escudos fiscales para el mundo empresarial en Ecuador. Mira, yo al menos tengo una filosofía muy clara, y es que el impuesto, en particular el impuesto a la renta, debe ser el mismo para casi todos, en todas las circunstancias y en niveles razonables. Es decir, cuando yo digo para todos, es porque hay una cantidad de exoneraciones y de cosas, y de repente sale una ley y dice: el que invierte entre el año 2021 y el año 2023 no va a pagar el impuesto a la renta. Pero resulta que el que va a invertir de aquí a 2 años, él sí le va a tocar pagar, pero el que invierte ahora está exonerado, y el que invirtió hace 5 años también paga. Eso me parece a mí totalmente injusto. Creo que todos, por eso digo, el criterio debería ser todos o casi todos, con una exoneración en la base obviamente, pero casi todos deberíamos pagar, todos deberían pagar el mismo impuesto en todo momento, y que el impuesto sea razonable. Personalmente me parece que el impuesto a la renta debería ser más bajo en el Ecuador. Actualmente es del 25%, digamos, el impuesto a las empresas y a las personas hasta el 35%. Me parece que debería ser más bajo, pero el criterio más importante es que debería ser un impuesto razonable y aplicados a todos en todas las circunstancias. ¿No estará usted de acuerdo entonces con alguna declaración que se hizo, por lo menos así lo entendimos, de que para el sector turístico se estaba diseñando alguna regulación para que los nuevos emprendimientos, aquellos que se instalen ahora, no paguen impuestos por 30 años? Personalmente, como te digo, no estoy de acuerdo en que ahora, digamos, porque el sector turístico tiene problemas, entonces le vamos a exonerar por 30 años. Y como te digo, en la ley anterior decía que los que invertían entre tal fecha y tal fecha no iban a pagar el impuesto a la renta durante 10 años. Y hubo otra ley hace 6 o 7 años que también decía que los que invertían en ese momento no pagaban el impuesto a la renta también por un buen periodo. No, yo creo que el criterio debe ser impuesto razonable para todos, todo el tiempo. Para finalizar, economista Paredes, ¿considera usted que se convierte efectivamente en una barrera, en un problema, el hecho de que, creo, no haya podido captar la presidencia de la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea? Bueno, antes de eso quería también sobre los impuestos mencionar que me parece evidente que en el Ecuador tiene que eliminarse el impuesto a la salida de divisas. Yo creo que se lo debería hacer de una sola vez, pero bueno, en todo caso el presidente ha anunciado que se lo hará paulatinamente, pero evidentemente es un impuesto que tremendamente distorsionante, que se debe ir eliminando, igual que se debe ir bajando los aranceles, que en el Ecuador son muy altos. El promedio es 13%, en los países vecinos es del orden del 2%.
Eso también se tiene que ir disminuyendo. Y sobre lo que tú dices, bueno, hay toda una temática política que es difícil de manejar y de entender, ¿no es cierto? Se hablaba de ciertas alianzas, se terminó con otra alianza. Habrá que ver, pues yo no soy experto en política ni entiendo mucho la política, habrá que ver cómo esta mayoría que hay en la Asamblea realmente apoya las cosas que tiene que apoyar, como lo dijo el presidente Lasso. Tener una mayoría y un grupo junto no quiere decir que uno va a estar de acuerdo en todo, obviamente, pero creo que sí tiene que haber un apoyo en las cosas más importantes, y se vienen varias cosas importantes, ¿no? Y como tú sabes, Gustavo, aquí hemos conversado varias veces del tema de la seguridad social. Ese es un tema que por ahora está ahí escondidito, digamos así, pero es un tema que no el gobierno, los ecuatorianos tenemos que enfrentar. Finalmente, sobre una de las ofertas de campaña, la de llevar el salario básico unificado a $500. Mira, si la economía se reactiva es un tema que es factible, pero el primer paso es hacer las cosas para que la economía pueda moverse nuevamente, avanzar, generar más producción y más productividad, que no es lo mismo la producción y la productividad, es decir, hacer mejor las cosas, y si hacemos mejor las cosas, esa es la manera de elevar los salarios en el país. Bien, queremos agradecerle. Han escuchado al economista Pablo Lucio Paredes, analista económico, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.